Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Gustavo Chante nos acompaña. Él va a dar el tema de la fe. Bienvenido, pastor, y adelante. Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando en esta hora y pues es un gusto poder estar aquí participando con todos ustedes y espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas, porque sabemos que la fe es importante. La realidad es que la fe es el motor de nuestra existencia. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios ya puso fe a cada uno de nosotros y esa fe natural la debemos de poder cambiar a una fe que salva, ¿no? Y vamos a iniciar con el texto de Hebreos, donde claramente nos define la fe. ¿Qué es la fe? Ahí nos habla acerca de los héroes de la fe, capítulo 11, el libro de los Hebreos, en su verso número 1. 11:1. Amén. Si mi hermana Irma nos pasa el favor de darle lectura. Amén. La palabra del Señor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Regularmente cuando uno pasa en procesos, se pregunta, ¿este proceso realmente me servirá, me ayudará? Pero es ahí donde tenemos que poner fe. La fe es ciertamente eso, lo que se está esperando. Entonces nosotros estamos visualizar qué es lo que estamos esperando al salir de este proceso. No simplemente podemos pasar el proceso y diciendo algún día acabará, algún día Dios responderá, algún día Dios hará la obra, sino que tenemos que tener claro qué es lo que va a suceder cuando salgamos de este proceso. Amén. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que tener una convicción firme de lo que no estamos viendo el día de hoy. Hoy puede haber nubarrones, puede haber problemas en nuestra vida, pero tenemos que tener la convicción de que vamos a terminar diferente. Amén, amén. Que si tenemos una deuda, nos tenemos que ver ya saliendo de esa deuda. Ya nos tenemos que ver con toda la provisión, con todo lo necesario cada día, porque la palabra de Dios nos enseña que la fe es comparada a la semilla de mostaza. Primeramente dice que es la semilla más pequeña de todo las semillas que hay en este mundo, pero que cuando se planta, crece y se desarrolla, llega a ser el árbol más grande o la hortaliza más grande de todo el campo, de tal manera que aún las bestias del campo y las aves de los cielos se vienen a refugiar para no les dañe el sol, se vienen a refugiar bajo su sombra. Amén. Entonces, si tomamos esto y lo aplicamos a nuestra vida, vemos que si nosotros sembramos nuestra fe en una tierra fértil dentro de nosotros y tenemos la convicción de que lo que no vemos va a pasar, esa certeza, seguridad de que Dios va a obrar de una forma diferente a como están nuestras circunstancias el día de hoy, la gente va a acercarse a nosotros, no porque nosotros podamos tener lo que ellos necesitan, sino porque están viendo en nosotros esa certeza. Amén, amén. Y nos pueden preguntar, ¿cómo tienes tu esperanza en medio de esta situación? Porque tenemos fe. Sí, Señor. Y la fe se termina de desarrollar a través de las circunstancias. Si recordamos, la palabra de Dios nos muestra a un hombre que trajo a su hijo y los discípulos del Señor Jesucristo trataron de echar fuera un demonio que tenía este joven y no pudieron. Y cuando el Señor viene, el padre le reclama, mira, traje a mi hijo, tus discípulos no pudieron hacer nada por él. Y él, en lugar de hablar con sus discípulos, después habla con ellos, pero primero confronta al padre. Y el padre reconoce que él está mal y dice, ayuda mi incredulidad. Así es. Realmente contra lo que nosotros tenemos que luchar es contra esa parte de incredulidad. Como lo decía al principio, Dios ya puso fe en cada uno de nosotros. Es por eso que podemos creer en muchas cosas. Aún hoy en día la gente puede creer hasta en ovnis, ¿no? Puede creer en seres que pueden venir de otro lugar a ayudarles, pero la realidad es que nuestra ayuda es Dios. Amén. Porque sigue diciendo la palabra de Dios ahí en este libro de los Hebreos, en su siguiente verso. Si nos hace favor nuestra hermana de continuar leyendo. Hebreos, ¿qué capítulo, pastor? Hebreos 11, verso 2. Ok, perdón. No se preocupe. 11:2. Porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe debemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Nosotros
Podemos poner nuestra esperanza en muchísimas cosas, pero la palabra de Dios nos enseña que necesitamos la fe para creer que fue Dios quien constituyó todo el universo. Hoy hace poco la NASA dio a conocer las imágenes que está enviando este telescopio espacial y muy bonitas imágenes, nos muestra qué tan grande es la expansión del universo, todo lo que Dios creó, pero es ahí donde tiene que obrar nuestra fe. Creer que Dios lo hizo con un propósito, con algo en mente. Hoy en día los seres humanos están tratando de encontrar vida y es por eso que la NASA sigue investigando y lanzando telescopios, lanzando aparatos tecnológicos para descubrir vida en otros planetas. Y dicen, están los elementos, pero no hay vida. ¿A causa de qué? Bueno, pues regresando a nuestro propio mundo, vemos que Dios tuvo un orden de creación en esta tierra. Primero dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el primer orden de creación. Amén. Dios creó de lo que no se veía, lo que se ve. Pero después, por el mismo poder de su palabra, hizo otro orden de creación, permitiendo que cada uno de los elementos que hoy conocemos como que procrean vida, se acomodaran para tener una vida en este planeta. O sea, fue la voluntad y el propósito de Dios crear vida en este planeta. Pero para eso, después de haber creado los cielos y la tierra, tuvo que venir otro orden de creación. No es lo mismo que Dios haya creado los cielos y la tierra a que después Él cree otro orden de creación. Amén. Sí, porque estos elementos que ya existían, Él hizo que produjeran la vida. Ya existía el agua, ya existía la expansión, ya existían los elementos, pero Él, a través del poder de su palabra, hizo que estos elementos produjeran vida. Es por eso que hoy dicen, pues si hay agua en Marte, hubo agua, o esto, el otro, pero esos elementos están ahí. Es más, el ser humano, desde hace muchísimas décadas, ha puesto todos los elementos necesarios para procrear vida, lo que ellos consideran necesarios para recrear lo que se conoce como el Big Bang. Amén. Y no lo han podido lograr porque tienen los elementos, pero han tratado de equiparar la presión atmosférica, los gases que necesitaban para producir vida y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque se olvidan que Dios es el creador de todas las cosas. Pero para eso necesitamos tener la fe que Dios lo hizo, porque si no nos enfrascaremos en un continuo pensamiento de decir, es que no puede ser posible que la vida no puede suceder. Es más, muchos hoy en día dicen, no, pues es que la ciencia ya ha podido hacer clones y reproducir vida, ¿no? Vida humana, esto, sí, pero no han logrado producir la materia prima que procreó la vida. O sea, ellos ya agarran lo que ya existe y la ciencia recrea lo que ya hay. Dios creó la materia prima. O sea, Dios le puede decir a los científicos, al ser humano, bueno, está bien, tú ya estás creando vida artificial en tu pensamiento, eso es lo que crees, pero la realidad es que estás tomando la materia prima que yo ya puse en esta tierra. O sea, si tú tuvieras que crear todos los elementos que conlleva la vida, no lo podrás hacer, porque estos elementos los creó Dios. Y lo vuelvo a repetir, es ahí donde tenemos que hay un orden de creación. Amén. ¿Sí? Un orden donde Dios primero creó una cosa y de eso que creó, Él hizo que esa misma materia que había creado produjera la vida. Amén. ¿Sí? Estaban los elementos para producir vida, pero no había vida. ¿A causa de qué? De que Dios no había dado la orden. Cuando Dios da la orden, estos elementos que producen vida, entonces vinieron a dar vida. Él ordenó al mar que produjera seres vivientes a través de aves que volaran en los cielos, de los grandes monstruos marinos. Después dijo a la tierra, produce hierba, produce semilla que dé fruto. O sea, le ordenó a los elementos que existían para que produjeran vida. Amén. Y el ser humano ya toma de esto que produjo Dios y dice, creamos vida. No creó vida, la vida la creó Dios. Sí, y así nosotros creemos firmemente que así como Dios constituyó el universo, no podemos decir tácitamente o tajantemente que no hay vida en algún otro planeta. Puede que exista vida, pero la realidad es que como lo plantea la ciencia el día de hoy, no es de esa forma. No es de esa forma porque regularmente pensamos que son razas evolucionadas superiores a nosotros. Pero si volvemos a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos muestra que aún nuestro planeta era morada de un ser creado por Dios anteriormente llamado Lucifer, y que este querubín protector
de pronto entró en rebeldía, se rebeló contra Dios y destruyó este planeta y Dios tuvo que recrear. Podemos pensar a través de la palabra de Dios, no lo dice abiertamente, pero podemos pensar que Dios todo lo que creó puso a seres angelicales, seres que estaban ya creados con anterioridad al ser humano, a gobernar estos planetas, estas galaxias, esto que creó en todo el universo. Y realmente cuando la gente dice es que son seres extraterrestres, pues sí lo son, no son terrenales, son seres celestiales, ¿no? Y que de vez en cuando se han dejado avistar, podría entrar dentro de este contexto, ¿sí? Porque al final de cuentas la Biblia nos señala en el capítulo 6 del libro de Génesis que los hijos del hombre, amén, las hijas de los hombres les parecieron hermosas a los hijos de Dios. Y entonces visualizaron estos hijos de Dios que perdieron su dignidad. Y será un tema muy profundo, pero a donde yo quiero llegar es que podamos nosotros desarrollar nuestra fe, que la ciencia, en lugar de contender nuestra fe, simplemente afirme nuestra fe. Gloria a Dios. La misma ciencia, amén, hoy con el famoso cambio climático y todo esto, dice, no, pues el ser humano le ha hecho daño a esta tierra, pero la realidad es que lo vimos con la misma pandemia. Durante un año que el ser humano tuvo que volver a sus casas, dejar de salir, dejar de contaminar un poco este planeta empezó a reverdecer por sí solo. Y aún la arqueología ha descubierto sobre las capas de hielo, donde se guardan mejor los sedimentos de nuestros antepasados, que hubo un tiempo evolutivo del ser humano antes del diluvio precisamente. Calculan que esto ocurrió hace entre 4.000, 3.800 años atrás. Hubo un calentamiento fuerte donde también los bosques estaban consumiendo. Vemos que en muchas partes del mundo hay incendios forestales y no, el cambio climático es cierto, pero no es algo que esté pasando solamente hoy, sino que los mismos científicos han descubierto que ya hace miles de años eso ha pasado aquí en esta tierra y que probablemente podríamos entender por qué entonces Dios tuvo que enviar un diluvio. Porque precisamente el ser humano estaba acabando con esta tierra que Dios le había puesto a señorear, ¿sí? Desde ese tiempo ya las capas glaciales han guardado esta información que nos dice que desde ese tiempo hubo un calentamiento, que había una deforestación terrible. No podemos decir qué tan profunda era, cuánto es que el ser humano estaba dañando su mismo planeta que Dios le había entregado para que señorease en él, para que fructificara. Pero sí lo podemos decir que está descubierto, aunque podríamos decir no existía la tecnología, aunque aquellos que sí creen en ovnis, todo eso dicen, no, pues es que nos visitaron seres de otro planeta, estaba la tecnología y el otro, no. Se ha visto que el ser humano no necesita tecnología para acabar con su mundo. Es un deforestador incansable. Pero independientemente de esto, tenemos que enfocarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para estar bien delante de Dios? La fe. Amén. La fe, recordar que esta fe es lo que mueve el poder de Dios, no es nuestra necesidad. Mucha gente que ora y le dice, Dios, ayúdame, mira cómo estoy sufriendo, mira esto. No es eso lo que mueve a Dios, es la fe. Este hombre viene, regresando a lo que les comentaba hace un momento, y de alguna forma le dice al Señor, no pueden hacer nada a tus discípulos por mi hijo. Y él le dice, oye, es que tú eres el que está un poco mal. Y él dice, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y además a mí en lo personal me sorprende, leyendo la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo solamente en 2 ocasiones se asombra en lo relativo a la fe. Se asombra en gran manera, y no se asombra por ese pueblo que él había escogido para depositar su palabra, para que guardaran su pacto en ese pueblo donde descansaba la promesa, sino que dice la palabra de Dios que se asombra primeramente con el centurión romano. Dice que este hombre manda a uno de sus siervos a decirle que tenía un criado muy enfermo ahí en su casa, y el Señor iba en camino. Pero cuando él escucha que venía en camino, manda a otro siervo a decirle, no, Señor, es que no soy digno de que entres en mi casa. Y la palabra dice claramente que Jesús se asombra de esta fe. Se asombra de la fe de este hombre, ¿no? Y dice, ni siquiera en todo Israel ha hallado tanta fe como en este hombre. Amén. Entonces podemos ver que lo que verdaderamente asombra a Dios es cuando movemos nuestra fe. La segunda ocasión que él se asombra es con la mujer sirofenicia. Igual
Él estaba recriminándole que no era lícito darle de comer a ella antes que a los hijos. Pero dice, pues aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y entonces el Señor dice que se asombra nuevamente. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que de lo que realmente Dios se asombra y se agrada es de nuestra fe. Porque lo reitero, Él nos dio una fe natural a todo ser humano. Y pues por eso que podemos creer en nosotros mismos. Podemos creer en una piedra, podemos creer en un collar, podemos creer en la buena suerte, podemos creer en la ciencia, podemos creer en nuestra capacidad intelectual, podemos creer en lo que queramos y van a suceder cosas. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué hay milagros a través de una imagen? ¿Por qué hay milagros a través de hacer ritos? ¿Por qué hay milagros, ¿no? A través de hacer esto, de hacer el otro? Pues por su fe de ellos. Es a través de la fe de cada persona que suceden las cosas. Pero tenemos que entender que esta fe no solamente nos sirve para que obtengamos lo que queramos, sino que esta fe Dios la depositó para que no tengamos ningún impedimento de podernos acercar a Él. Porque en el verso 6 de este capítulo, si me hace favor mi hermana de leerlo, nos dice claramente para qué es la fe. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sí, noten claramente cómo dice este versículo. Aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Amén. La primera vez que Dios me confrontó un poco con este texto, yo entré en un dilema, ¿no? Una confrontación mental. Yo decía, bueno, pues si me acerco a Dios, Él existe, por eso me estoy acercando. O sea, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que si me acerco a Él, debo de creer que hay un Dios. Y no entendía este problema que se creó en mi mente. Que decía, bueno, pues si yo busco a Dios es porque creo que hay un Dios. ¿Verdad? Porque la Biblia me dice que si hay un Dios, debo de creer que sí lo hay. Porque a mí en la parte B de este verso, pues me agrada bastante, me emociona. Dice, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Regularmente como seres humanos buscamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades. Imagínense venir con Dios y decirle, mira, tengo todo este problemío en mi mente, toda esta problemática en mi vida, tengo tantas necesidades y todavía Dios nos premia por venirle a dejar nuestros trabajos. Dios nos premia por venirle a dejar nuestras penas. O sea, eso a mí me emociona, digo, o sea, toda de que vengo y te doy problemas, te doy cargas, te doy trabajo por hacer, Dios. Me premias, o sea, sí. Pero lo primero que debemos de hacer es entender lo que dice la parte A de este verso. Aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que hay Dios? Si ya le estamos buscando, precisamente si le buscamos porque creemos que hay, pero la Biblia no se equivoca. La Biblia nos recalca, si tú vas a buscar a Dios, debes de creer que hay Dios. O sea, en otras palabras, si buscamos a Dios, debemos de creer que ese Dios está para lo que nuestra necesidad requiere. Amén, amén. ¿Sí? Si buscamos a Dios como sanador, debemos de creer firmemente que Él nos va a sanar. Si buscamos a Dios como proveedor, debemos de creer que Él nos va a proveer. Sí, Señor. ¿Sí? No tratar de decirle, ay, Señor, pues mira, es que yo sé que tú lo puedes hacer. No. Si eres Señor, creo firmemente en tu nombre que tú lo vas a hacer. Y creer en nuestro corazón quiere decir que lo visualicemos, que ya nos veamos cómo vamos a estar cuando pase esto. Porque si ustedes leen detenidamente el libro de los Hebreos, los héroes de la fe, la palabra de Dios nos muestra que cada uno de estos hombres agradaron a Dios de formas diferentes. Que Abel agradó a Dios a través de su ofrenda y que todavía el día de hoy su ofrenda habla acerca de él. Le da testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la ofrenda de Abel todavía da testimonio hasta hoy de haber agradado a Dios. O sea, Abel agradó a Dios por su testimonio. El siguiente hombre que nos habla la palabra de Dios es Enoc. Y dice que Enoc fue traspuesto por Dios. Pero antes de haber sido traspuesto por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios también. Entonces vemos que cada uno de estos hombres agradó a Dios de formas diferentes, amén. Cada uno de estos hombres buscó la forma de agradar a Dios. Abraham agradó a Dios a través de que creyó y le fue contado por justicia. Y cuando él creyó, le fue contado por justicia y fue constituido amigo de Dios. Él obedeció a Dios. Amén.
Así que puedo decir que Abraham agradó a Dios primero por creer, pero después por obedecer. Nosotros tenemos que creer y obedecer. Si creemos que hay un Dios, si nos acercamos a ese Dios, Él nos va a galardonar, pero tenemos que obedecerle. Porque a veces olvidamos que Él es un Dios que nos da leyes y mandamientos. Lamentablemente nuestra naturaleza caída nos muestra o nos incita a ser rebeldes, ¿no? Lo vemos hasta con cosas que son seguras para nosotros, algo tan sencillo como el cinturón de seguridad. No lo usamos porque digamos, ay, puedo tener un accidente o me va a pasar algo, ¿no? Regularmente lo usamos o porque no nos vaya a multar el agente de tránsito. Es más, incluso he viajado con muchas personas como copiloto y vamos así, dice, ahí está el de tránsito, hay que ponernos el cinturón y nos lo sujetamos bien, nada más como por encima para que no nos multen, ¿no? O sea, la misma palabra de esa herramienta es un cinturón de seguridad y no lo queremos usar, no lo queremos usar, algo tan sencillo. O hoy en día ya con los autos más modernos, ya está sonando la alarma de que no sea uno sujetado cinturón y dicen, bueno, para que no nos moleste el ruido, póntelo, ¿no? A veces tomamos servicios de alguna aplicación y me dice el chofer, ponga el cinturón, ¿no? Para que deje de sonar la alarma. Sí, ¿cómo no? Y ya uno se va acostumbrando a que cuando se supe, inmediatamente ponerse el cinturón. Pero Dios, eso es lo que nos ha dado a través de sus leyes y mandamientos. Cinturones de seguridad. Amén. Que si nosotros obedecemos y usamos estas leyes y mandamientos que nos ha dado, no solamente no nos va a multar, sino que estaremos seguros, estaremos muy seguros. Y es ahí donde tenemos que tener fe. O sea, decimos, es que este mandamiento como que es pesado, pero si tenemos fe, podemos hacerlo. La Biblia nos enseña ahí en el libro de Josué, que cuando habla con Josué, le dice 3 veces que se esfuerce y sea valiente, pero lo que llama la atención es que le dice que se esfuerce y sea valiente para guardar, de poner por obra la ley que le está dando. Entonces, eso nos habla de que tenemos que esforzarnos todos los días para poder guardar todos los días las leyes y mandamientos que el Señor ha puesto delante de nosotros. Amén. Porque la palabra dice, a través de ellos hallaremos que nos irá bien en esta tierra. A través de ellos hallaremos que Dios bendecirá nuestras vidas. Sí, a través de ellos hallaremos que tendremos seguridad en todos nuestros caminos. Amén. Y todo lo que hagamos será prosperado. Amén. ¿Sí? Nosotros no podemos quedarnos simplemente con la idea de que tal vez lo que vivamos en esta tierra pues es algo que solamente va a perdurar un poco de tiempo y que lo importante es la vida eterna. Es una realidad. Pero lo tenemos que visualizar de forma diferente. Tenemos que decir, mi vida en esta tierra tiene que ser una consecuencia para llegar a la vida eterna. O sea, como yo vivo hoy, esto que estoy haciendo hoy, esto como me estoy comportando hoy, como camino hoy, como vivo hoy, debe de ser una consecuencia para llegar a la vida eterna. O sea, que la vida eterna es el plus, el extra, es lo mejor que podemos alcanzar, pero que nuestra vida que estamos viviendo hoy, la vida eterna sea la consecuencia de esta vida que vivimos hoy. No llegar como de rebote, como diríamos coloquialmente, de chiripa, si Dios lo permite, no, sino trabajar todos los días para que podamos llegar a esta vida eterna. Le voy a pedir a mi hermana si puede leer ahí verso 31, 32, sí. Amén, amén. 33, 34, 35 y 36. ¿Hebreos qué capítulo pasó? 11. Del verso 32 al 36, por favor. Amén, amén. La palabra del Señor dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Gloria a Dios. Bueno, en los versos finales nos dice que padecieron bastante, pero que por causa de la fe, ¿no? Unos versos anteriores a los que leyó mi hermana dice que ellos saludaron la promesa de lejos, pero para nosotros esa promesa ha llegado. Amén. Pero podemos observar a través de este libro de los héroes de la fe que cada uno de estos hombres usó la fe para poder apagar fuegos impetuosos, para evitar filo de espada, para cerrar boca de leones, Amén. para conquistar reinos. Usted, amado radioescucha que nos oye en esta mañana, ¿qué es lo que tiene necesidad hoy? ¿Qué es lo que necesita? Cerrar boca de leones, evitar filo de espada, conquistar un reino, apagar un fuego impetuoso. ¿Qué ha sucedido en su vida que le está atormentando el día de hoy? Necesita la fe. Por eso está la fe primeramente en la palabra de Dios. Sí, Señor. Creer firmemente que Dios ha puesto en su palabra todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él prometió cuando se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Él declaró enfáticamente: he venido a traer vida, pero vida en abundancia. Amén. Pero para poder vivir esta vida necesitamos de la fe. Amén. Amén. Porque aún para que nosotros podamos ser justificados, dice que es por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, usted puede leer detenidamente al rato, en estos días, cómo cada uno de estos hombres que menciona este capítulo 11, llamado los héroes de la fe, cómo estos hombres, cada uno de ellos agradó a Dios, mostrando su fe de formas diferentes. Sí, Señor. A través de dar buen testimonio, a través de obedecer, a través de creer en una promesa más grande de lo que veían, pero que a final de cuentas todos ellos terminaron agradando a Dios y que pudieron cerrar boca de leones, pudieron conquistar reinos, evitar filo de espada, apagar fuegos impetuosos. Necesitamos la fe para creer todo lo que Dios ha hecho, como hace rato lo mencionaba, creer que es por el poder de la palabra que todo se sigue sustentando, Amén. que todo pasa con un propósito, aunque no lo entendamos en el momento en que lo estamos pasando, pero que creemos que vamos a algo mejor, que así como este capítulo nos señala, crean que había una patria mejor que la que estaban dejando atrás. Y así nosotros somos peregrinos en esta tierra, no turistas, peregrinos. Amén. Un turista va, disfruta lo que hay en el lugar que va a turistear, observa, se divierte y muchísimas cosas porque es un turista, pero un peregrino va con una finalidad, va haciendo un esfuerzo para llegar a donde se ha propuesto por medio de su creencia, por medio de su fe, para poder llegar a donde tiene que llegar. Y así es nuestra vida en esta tierra, pero para eso necesitamos la fe, Amén, amén. que cada que emprendamos algo podamos tener la certeza de a dónde queremos llegar. Cada que pasemos una situación complicada, difícil, visualicemos dónde me veo hoy, Así ¿sí? es. Pero dónde me veo cuando pase este proceso. Amén. ¿Cómo soy hoy? Me estoy quebrantando, me estoy doliendo, estoy sufriendo. Pero ¿qué tan fuerte puedo ser cuando acabe esto? Sí, Señor. ¿Qué tan fuerte seré? ¿Qué tan persistente seguiré siendo? Somos carne y nos dolemos con nuestras emociones en muchas situaciones complicadas. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos añadir es certeza, convicción. ¿Dónde me estoy visualizando? Llorar y al mismo tiempo reír y decir, pues me está doliendo, pero ya me vi. Ya me vi. Amén. Ya me vi dónde quiero estar. Ya me vi cómo voy a terminar este proceso. Ya me vi cómo voy a acabar esta situación. Ya Sí, Señor. me vi. Porque si el Dios de la eternidad, que hizo los cielos y la tierra, que constituyó todas las cosas por el puro poder de su palabra, Amén. imagínate qué no puede hacer por ti Sí, Señor. si Él habla a través de su escritura en tu vida y tú obedeces. Y tú obedeces. Porque como les decía hace un momento, este es tu cinturón de seguridad. La palabra de Dios es tu cinturón de seguridad. Amén.
Tú no puedes simplemente andar por la vida pensando, pues algún día Dios me ayudará, si Dios quiere me resolverá. No, no, no. Tienes que creer que como él también comparaba regresando a lo del grano de la semilla de mostaza, todas las amas de casa, las cocineras, saben que ese pequeño granito de mostaza, si lo ponen en un guisado, si lo echan y hierve ahí, cambia el sabor de la comida. Aunque es tan pequeño, es tan fuerte y penetrante el sabor que puede cambiar el sabor de un guisado, de una comida. Y así tiene que ser nuestra fe, que a pesar de cómo se encuentra nuestra vida, nuestra circunstancia, cómo es que nos sentimos, le demos sabor a través de la fe. Sí, Señor. Le demos sabor diferente. Amén, amén. Amén, que todo el tiempo nuestro rostro muestre la gracia de Dios, que todo el tiempo podamos ver que Dios está obrando, creyendo. Estamos en medio de leones, pero no nos pueden dañar. Amén. No nos pueden dañar porque podemos por la fe cerrar esas bocas de leones. Sí, Señor. Vamos a apagar un fuego, pues estamos sintiendo el calor del fuego, pero lo vamos a apagar. En el nombre de Jesús lo vamos a apagar. Amén. Porque tenemos fe. Sí, Señor. ¿Sí? Ese reino parece inalcanzable, parece lejano, parece muy fortificado, parece difícil, pero lo podemos lograr por medio de la fe. Sí, Señor. Me atacan con espada, está filosa, por 2 lados, por 3, pero vamos a evitar el filo de la espada. O sea, nos dice que nunca va a haber espada contra nosotros, pero lo vamos a evitar, y eso es lo emocionante de todo esto, ¿no? A veces nos gusta ver muchas películas de acción y nos imaginamos ser el protagonista, pero en nuestra vida diaria ya no lo queremos experimentar. Pero la verdad es que lo vamos a experimentar si queremos, si tenemos la suficiente fe. Entre más uno tiene fe, más adversidades puede confrontar, pero la misma Biblia nos enseña que Él va a aderezar mesa delante de nuestros angustiadores. Yo me lo he imaginado cuando he estado en problemas. Digo, tengo este angustiador que es la escasez, tengo este otro angustiador que es la enfermedad, tengo este otro angustiador que es esto, el otro. Pero veo que en medio de todo eso Dios me da bendiciones, adereza la mesa. Y yo digo, wow, Dios, wow, ¿no? Cuando he enfrentado críticas, acechanzas de gente, en medio de ellos Dios me bendice y les da más, ¿cómo puedo decir? Coraje, ¿no? Porque me están viendo lo que Dios me está dando y dicen, pero ¿cómo te lo puede dar? Porque así dice la Biblia, Él me va a aderezar la mesa en presencia de mis angustiadores. Como seres humanos no quisiéramos tener a ningún tipo de angustiador, quisiéramos vivir tranquilos, pero la Biblia nos enseña que es ahí donde Dios lo va a hacer, que en presencia de nuestros angustiadores, Él va a venir y nos va a aderezar la mesa. Amén. Y la va a poner delante de nosotros, y nuestros angustiadores van a verlo y van a decir, wow, Él sí tiene un Dios en el cual ha creído. Gloria a Dios, amén. Porque les decía hace un momento, ¿cómo la Biblia nos dice? Si buscas a Dios, debes de creer que hay Dios. Amén. Precisamente debemos de creer, o sea, tal vez mi circunstancia pueda durar 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, meses, días, pero en medio de lo que está durando mi circunstancia complicada y difícil, Dios va a aderezar mesa. Y yo creo que ahí está mi Dios. Amén. Aunque estoy enfermo y tal vez no me ha provisto la sanidad todavía, pero me está proveyendo el sustento. Porque a veces cuando uno está enfermo, se acaban los recursos. Hay enfermedades terribles o enfermedades donde uno gasta demasiado en estudios, en consultas, en pasajes, ¿no? En muchísimas cosas. ¿Y de dónde sale tanto dinero? Ni sabemos. A veces decimos, voy al día, no tengo para eso. Y cuando llega la enfermedad, que estudio de esto, que estudio del otro, que estudio de aquello, que tiene que ir a consulta acá, tiene que ir a consulta allá. Y nos acompaña un familiar y él su comida, los pasajes, nuestra comida. No trabajamos porque estamos enfermos. Y Dios nos está proveyendo de alguna forma. De algún lado llega la provisión. Pero como estamos enfocados en que nada más estamos enfermos, no nos damos cuenta que Dios nos está aderezando la mesa. Y es ahí, hermano, donde tenemos que proyectar nuestra fe, ampliar. Por eso la Biblia, después de que declara que después la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, abarca y habla acerca del universo, porque Dios no ha creado solamente una cosa en nosotros. Hay muchísimo en nuestras vidas que podemos ver la mano de Dios. Amén. Hay una aflicción y nos enfocamos solamente en esa aflicción, pero nos damos cuenta que Dios está obrando. Amén, amén. Está obrando en todo. Dios está obrando de muchas formas diversas.
que nos falta algo. Sí, como seres humanos siempre nos va a faltar. Es más, no importa cuánto podamos tener o cuánto podamos nosotros creer que tenemos o poseemos, se va a acabar y siempre querremos tener más. Pero al mismo tiempo Dios puede obrar en nuestras vidas. Dios va a obrar a través de su palabra en nosotros. Amén, amén. Porque eso dice la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también el apóstol Pablo en el libro de los Romanos nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén, amén. Necesitamos escuchar esta palabra para que nuestra fe vaya trabajándose, nuestra fe vaya ejercitándose, nuestra fe vaya de alguna forma creyendo en este Dios. Sí, Señor. En que si yo necesito algo, tal vez yo no lo veo que me lo está dando en este instante, pero que Dios me lo va a dar. Amén. Pero mientras llega a esto que estoy esperando, Dios me está permitiendo evitar filo de espada. Dios me está permitiendo cerrar boca de leones. Dios me está permitiendo apagar un fuego. Dios me está permitiendo conquistar un reino. Amén. ¿Cómo ve mi hermana Irma? Qué impresionante es nuestro Dios, ¿no? Yo creo que esta palabra, la Biblia, Uh-huh. Dios no se equivoca en cada versículo, ni en cada texto, ni en cada Amén. jota, ni en cada punto y coma, no se equivoca. Gloria a Dios. Y bueno, yo hace algún tiempo tuve algo así como, bueno, el problema no era mío, pero acudieron a mí. Fue una vecina que estaba a punto de aliviarse, pero su hermana mandó a su hijo el mayor a buscarme porque le habían dicho en el hospital a su hermana que tenía que firmar esas hojas que decidiera ella si salvaban al niño o a la mamá, porque los dos no iban a salir bien. Wow. Y estaba grave, o definitivamente iban a morir los dos. En ese momento el jovencito, pues, fuimos a casa de un siervo de Dios cerca de donde vivo, hicimos oración. La esposa del pastor, él, el niño y yo empezamos a clamar al Señor en ese momento en la tarde porque ayudara a esta vecina. Ella no era bautizada, hace poco, unos meses se bautizó. Y créame, pastor, que nosotros aquí clamando y pues ella allá en el hospital, ¿no? A punto de morir con su bebé. Terminamos de orar, nos fuimos a nuestras casas y yo le dije al pequeño, si pasa algo me avisas, hijo. Sí, no se preocupe. Pasado las 11 de la noche, pastor, oigo un grito en la calle que me grita el jovencito, señora Irma, y grite, y me asomo, me dicen mis hijos, creo que te hablan. Me asomo y estaba ahí, digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿ya qué? Ya está bien mi mamá y el bebé. Gloria a Dios. No puede ser, dije, ¿cómo es posible? Pero fue nuestra fe, pastor, nuestra fe en que el Señor estaba ahí escuchándonos. Amén. En ese momento. Y bueno, hay más testimonios, ¿no? Pero sí, la fe es muy importante para, como dice su palabra, ¿no? Para tapar bocas de leones, para apagar fuegos, para... No, yo he clamado hasta por un calambre y el Señor me lo quita, pero rápido. Gloria a Dios. Y yo digo, Padre mío, gracias. De verdad que la fe... Y yo he compartido, ¿no? Y cuando he compartido hay gente que se molesta y me dice... Es que no todos somos iguales a ti, es que tú tienes fe y yo no. Bueno, pues empieza, lee su palabra, escucha palabra de Dios. Ahora por el internet pues podemos escuchar para que nuestra fe vaya en aumento, pero hay gente que se molesta cuando uno le comparte de nuestra fe, pero es que a ti Dios te oye, pero a mí no. Claro que te escucha. Le digo, claro que sí, aquí es que hay que hablarle como si uno lo tuviera enfrente, con un corazón quebrantado realmente y creyendo que Él está ahí. Así es. Yo en ocasiones he hablado así y como si fuese mi papá terrenal, le he dicho, me siento así, me hicieron esto, me pasó esto. Y yo sé que, bueno, el Señor abre su palabra y me habla también, ¿no? Me regaña. Pero sí es demasiado importante la fe como el cinturón de seguridad. Y fíjese que la ley terrenal que constituyó el cinturón de seguridad es por nuestro bien. Por nuestro bien. Es increíble, que es por nuestro bien y no le obedecemos. Imagínense lo que es la palabra de Dios. Amén. Es por nuestro bien para poder lograr entrar a ese reino que Él promete y de así le obedecemos. Siempre ponemos más, le damos prioridad a otras cosas que ni al caso. Uh-huh. Y a lo que realmente debemos
Y hay gente que, pues sí, como que nos molestamos cuando nos llama la atención el cinturón de seguridad. Ay, este policía ya va a empezar, o póntelo porque mira, ahí está para multarte ya, ¿no? Adiós. Todavía o sea, él está evitando a que nos suceda otra cosa más fuerte, ¿no? Exacto. Así es Dios, Él nos está evitando a que pasemos por algo más fuerte, pero como somos tercos, no, Señor, yo quiero irme por este camino. Sí. Lamentablemente el ser humano siempre quiere confiar en sus capacidades y habilidades, y exactamente cuando es que no tengo la capacidad de creer, lo dije desde el principio, Dios ya dio fe a cada uno de nosotros. Eso es en la Biblia, ya repartió una medida de fe. O sea, no necesitamos más que usar esa medida. Esa medida es para nosotros. Y podemos mencionar muchísimos hombres en la palabra de Dios que de alguna forma fracasaron. Hace no mucho hablaba con una persona y me decía que se sentía mal porque ella había ministrado de alguna forma una familia, pero una persona de esta familia dijo, es que ¿cómo puedo hacer caso a tu consejo si conozco cómo eras, las cosas que hiciste, ¿no? Y dice, pero pues ya no soy igual, he cambiado. Después que no puedo confiar. Y dice, y yo puedo confiar más en la palabra de otra persona. Y ella me decía, dice, pero también yo conozco su vida de esa persona. Dice, ¿cómo puede decir que eso? Le digo, pues mira, si tú fueras un poco reflexiva, ni te dolería. Le digo, porque a final de cuentas confiamos en lo que está escrito en la palabra de Dios y los consejos que nos da la palabra de Dios a través de hombres que fracasaron en muchas ocasiones con Dios, ¿no? Hacemos caso a los proverbios de un hombre llamado Salomón que confió tanto en su sabiduría que terminó fracasando delante de Dios, ¿no? Entonces, como seres humanos ponemos esas trabas. Queremos que se haga a nuestra manera, queremos que se haga como queremos, como creemos, ¿no? Y como decía mi hermana Irma, a veces decimos, es que no tengo la fe que tú tienes. No, tú tienes tu propia fe y esa fe es la que tú necesitas. No necesitas mi fe, necesitas tu fe. Amén. Por eso Dios te la está poniendo a ti, porque es tu fe. ¿Y cómo vas a saber qué tan grande es tu fe si no la ocupas? Entonces ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y quiero comentarles rápidamente de Sansón, un hombre que falló a Dios, pero que en el último momento que él vivió, él pudo haber vivido más años, ¿no? Pero lo único que él quería era vengarse de sus enemigos. Y Dios le concedió eso, ¿no? Él dijo, Señor, si tú me das la fuerza de nuevo. Él ya había fallado a Dios muchísimo tiempo antes de que Dios le quitara la fuerza, ¿no? Él creyó que era verdaderamente por el pelo largo que ahí radicaba su fuerza. Pero la palabra de Dios dice que era un nazareo, que no debía tomar vino, ni comer de alguna cosa inmunda. Y desde el momento en que él toma el panal de abejas que está en el cuerpo muerto de león, él ya había perdido su nazareato. Ya lo había perdido. Ya había fallado ante Dios. Pero él tenía fe que no lo había hecho. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Él confiaba en que no lo había hecho y por eso él todavía resistió hasta que no cortaron su pelo, que él pensaba que ahí radicaba su fuerza. Y hasta el día de hoy todos pensamos en eso, ¿no? Que hasta que él perdió el pelo, él perdió su fuerza, cuando la realidad es que ya desde hace mucho Dios se había apartado de él. Eso es lo que dice la Biblia. Que Dios ya se había apartado de él. Muchísimo antes de que le corten el pelo. Dios ya no estaba con él. Pero él en su fe creía que sí. Y por eso podía seguir adelante. Y a veces así estamos. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué de pronto aquella persona hace esto, hace aquello? Y parece que Dios todavía está con él. Bueno, primeramente porque la Biblia también nos declara que lo que Dios da, no quita. No lo dice así literalmente, sino que dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero al mismo tiempo es porque esa persona tiene fe. Está creyendo que Dios le puede seguir usando a pesar de cómo es. Sí, Señor. Entonces su propia fe lo que lo impulsa y suceden las cosas porque primero Dios no quita los dones ni el llamamiento, pero también Dios respalda su palabra. Amén. ¿Sí? Y segundo, porque esa persona lo está creyendo, está confiando. Entonces cuando nosotros creemos de esta manera y decimos, pues puedo estar todo lo mal que yo quiera, pero si oro a Dios, Él me puede oír. Amén. ¿Sí? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Cuando venimos delante de Dios y reconocemos primeramente, Dios, te he fallado, he fracasado, me he equivocado, pero aquí estoy, Dios. Escucha mi clamor, creo que eres tan bueno que me puedes perdonar. Amén, amén. Perdóname
y haz que cambie mi situación. Yo creo que tú lo puedes hacer. Y yo sé que tú lo vas a hacer porque eres bueno. Es lo que nos dice la Biblia, que Él es un Padre tan bueno que si un hijo le pide pan, no le dará una serpiente. Lo que Dios nos da no es por nuestras bondades, es porque Él ya es bueno. Sí, Señor. Él nos bendice con levantarnos, poder respirar, poder hablar, poder cantar, poder comerciar, poder hacer lo que nuestra vida ordinaria o diaria requiere, porque Él es bueno. Eso dice la Escritura, Él hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Sí, Señor. Su bondad no está determinada por lo que nosotros hacemos, pero lo que Él haga en favor de nosotros sí depende de nuestra fe. Y cada uno tiene su medida de fe. Así que tenemos que confiar, así como Sansón. Él dijo, bueno, ya me quitaron el pelo, y cuando él sintió que le estaba creciendo de nuevo su pelo, eso dice la Biblia, y le volvió a crecer el pelo. Y no era necesario que le creciera el pelo para que Dios obrara, pero él así lo creía. Sí. Él lo creyó y dijo, ya tengo el pelo largo, ya regresó mi fuerza. Pero yo creo que él estuvo empujando, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que así fue, porque así puedo ver en la palabra de Dios lo que dice, cuando él pasó el tiempo y le volvió a crecer su pelo, dijo al muchacho, acércame a las columnas. Y tiene registrado que inmediatamente él invoca a Dios, pero en lo personal, a veces digo, ay Dios, perdóname, a lo mejor soy demasiado, ¿cómo lo puedo decir? Insensato al tratar de interpretar lo que no tiene escrita tu palabra, pero en lo personal creo que sí es así. Sansón había tratado de empujar las columnas y vio que, aunque le había crecido el pelo, su fuerza no había regresado. Así es. Porque vemos que así era su vida. Él hacía lo que quería y como quería y cuando quería y no obedecía a nadie, se dejaba llevar por sus emociones, se dejaba llevar por sus arranques. Y yo imagino que él empujó y no pudo. Y entonces fue cuando dijo, Dios, dame la oportunidad una vez más. Sí, Señor. Y a veces Dios nos quiere llevar a ese límite, ¿no? En nuestra propia fe natural. Creemos en muchísimas cosas, en nosotros mismos, en nuestras capacidades, porque por eso, regresando al ejemplo del cinturón, no usamos el cinturón, creemos en nuestras capacidades de manejar. Más vamos con una mano manejando, con otra el teléfono, vamos platicando, volteamos, de pronto nos distraemos, volteamos a ver algo que nos llama la atención, ¿no? Porque confiamos en nuestras capacidades, algo que ya hacemos comúnmente, se nos hace fácil, y así era Sansón, un hombre que hacía lo que quería, y cuando pierde su cabello, él dice, perdió todo, pero ya lo había perdido desde antes, ¿sí? Y lo reitero, la Biblia no lo dice y a veces sí, hasta le digo a Dios, a lo mejor imagino cosas que no son, pero sí considero así, porque así era Sansón, de arranques, de emociones. Él trató de empujar las columnas y no pudo, y fue cuando oró a Dios. Él dijo, Señor, si me dieras la fuerza, la oportunidad una vez más para vengarme de todos mis enemigos. Dice la Biblia que entonces Dios se lo concedió. Y que él empujó esas columnas y cayó todo ese templo, toda esa edificación. Y en ese momento mató más filisteos que todos los que había matado en toda su vida. Entonces, amado radioescucha, yo te puedo decir, a veces ponemos límites, ¿no? A Dios. Sí. Nosotros mismos se los ponemos. Es que no tengo la fe, Dios. Es que yo no te busco, Dios, pero si tú quieres, y cuando oramos así, muchos de ustedes estarán de acuerdo, Dios les ha respondido. Sí, amén. Y no solo por su oración, sino porque Él es bueno, pero fue hasta el momento en que ustedes se quebrantaron. Ya hace mucho que habían perdido todo. La relación con Él, nunca habían querido o tener una relación con Él, o la habían perdido. Pero en el momento en que oran con fe, creyendo, Dios vuelve a responder. Así es. Porque así es Dios, lo acabamos de leer hace un momento. Aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Amén. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Debemos de creer, tener esa fe. O buscar a Dios porque no solamente es la única solución, sino porque es muy bueno. Amén. Y quiero que Él me muestre cómo puedo vivir seguro en esta tierra. Quiero obedecer sus leyes, sus mandamientos. Quiero andar seguro, quiero progresar. No quiero seguir igual. Quiero que en medio de la tormenta yo esté tranquilo. Sí, Señor. Yo esté tranquilo porque Él está conmigo. Amén, amén. Que tal vez no hubo la respuesta en lo que estoy pidiendo, pero veo que Él está aderezando la mesa en presencia de ese angustiador. ¿Cuándo vamos a vivir este verso? Cuando lo creamos. No vemos que Él está aderezando nuestra mesa en presencia del angustiador que tenemos en ese momento. Porque solamente vemos al angustiador, estamos enfocados en el angustiador, y Dios ya nos aderezó la mesa y no lo tomamos porque solamente vemos al angustiador. Pero si tuviéramos cuidado,
Diríamos, oh, ahí está mi angustiador. Pero Dios me ha aderezado mesa. Que se enoje mi angustiador. Voy a disfrutar de lo que Dios aderezó en mi mesa. Amén, amén. Ya Él lo ha puesto aquí. Amén. Ese salmo hermoso que nos habla del buen pastor. Ese buen pastor, en medio de la aflicción y adversidad, adereza nuestra mesa. Señor. La pone ahí, la pone ahí, la pone ahí. Y solamente tenemos que creer que podemos disfrutar de ella, porque Dios la ha puesto ahí. Amén. Necesitamos nuestra fe, pero una fe en Dios. Ya puso una medida de fe. Ahora, ¿cómo vamos a usar esa medida? He ahí el punto de quiebre. ¿Cómo vamos a usar nuestra medida de fe? Como hasta el día de hoy la hemos usado, o realmente esa medida de fe la vamos a tomar y la vamos a plantar en buena tierra y vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que sea quien regue diario esa semilla, de tal manera que crezca, de tal manera que se convierta en una hortaliza tan grande que las bestias del campo, que las aves de los cielos se vengan a refugiar bajo ella. Así es, Señor. Hay muchísima gente a nuestro alrededor que necesita un refugio. Amén. Y nosotros a veces, en lugar de darle ese refugio, decimos, ve a la iglesia o ve con el pastor, y luego hasta se enojan y dicen, es que el pastor nunca tiene tiempo, no, es que los líderes están muy ocupados. Y en lugar de servirle a Dios, el servicio es para todos nosotros, ¿no? Desde el momento en que buscamos a Dios, Dios nos elige, dice, pues tú no te sientes preparado, pero estás más que preparado porque ya te di todos los elementos, te puse una medida de fe. Solo hazlo. Amén. Y es en ese momento cuando creemos y lo hacemos. Amén. Lamentablemente la mayoría solamente lo hace en un momento de mucha angustia, ¿no? He escuchado muchísima gente que dice que ya sentía morirse o veía a un familiar que se iba a morir y oró con fe y Dios respondió. Pero después se les olvida que Dios les usó. Pensaron que solamente fue por la angustia, no, fue por la fe que pusieron. Lo dije hace un momento, Dios no contesta la angustia, Dios no contesta la desesperación, Él contesta la fe. Así que si creemos que Él constituyó el universo por el poder de su palabra, si sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, ¿no puede sostener nuestra vida? Claro que la puede sostener. Solamente que nosotros nos quejamos demasiado. Nos quejamos a veces hasta de lo bueno, ¿no? Cuando nosotros confiamos en Dios, dice su palabra, deleítate del Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, le buscamos con un deleite, Dios, me place estar contigo, quiero estar contigo. Y dice la palabra de Dios, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. O sea, hay cosas que ni siquiera necesitamos orar y Dios nos las va a conceder. Dios nos las va a conceder. Solamente con ese deseo que hay en nuestro corazón, Dios nos las concede. Dios nos las da, Dios pone los medios, pone el corazón de alguien más, darnos, ¿no? Yo lo puedo testificar, sobre todo a mí me encanta comer, yo creo que me observan, me encanta comer. Y hay cosas que a veces se me antojan de improviso y digo, Dios, pues, se me antoja, por ejemplo, hoy algo, ¿no? Y digo, tengo ganas de esto, tengo ganas de probar esto. Y cuando veo ese mismo día o el otro día, alguien me lo invita. Amén. Ni siquiera lo era Dios, o sea, simplemente fue un deseo que tuve y Dios me lo concedió. Así es. ¿No? Primeramente hace algunos meses fue mi cumpleaños y de pronto me nació el deseo de comer una comida que solamente hacía mi mamá. Y se me antojó y dije, pero pues ¿a quién me la hará, no? Yo dije, me la voy a hacer yo, pero no, nada. Y en esos días, como a los 2 días después de que se me ocurrió el deseo de querer comer ese guisado que solamente yo había escuchado que mamá lo hacía, fui a una célula y ahí me dieron ese guisado. Dios. Y yo me estaba impresionado y dije, Dios, realmente no, eres increíble. Eres increíble, o sea, guisado que yo solamente decía que era familiar, o sea, ¿cómo lo vine a encontrar aquí? Y yo, no, Dios, me amas demasiado. Exactamente, a veces yo creo firmemente que Dios no tiene hijos consentidos, que Dios usa al que se quiere dejar usar. Sí, y siempre digo, Dios, pues yo sé que no tienes hijos consentidos, pero realmente me consientes a mí bastante. Yo sé que no soy el único, consientes a muchos, pero me siento privilegiado de cómo puedo disfrutar de tu amor, ¿no? De cómo puedo disfrutar de tu amor. Y así, amados radioescuchas, todos podemos disfrutar de ese amor. Dios ama al ser humano. Es más, Dios no impide las cosas porque nos ame. En la Biblia nos habla de Lázaro, de Marta y de María, que les amaba a todos.
Pero eso no impidió que Lázaro muriera, ¿sí? Que sufrieran. No, que lo resucita, ahora lo querían matar, imagínense, resucita a Lázaro, pero los fariseos quieren matar a Lázaro. La angustia que tenían porque sabían que los querían matar. Y Dios los amaba, pero aún así no impidió sus problemas. Dios nos ama y eso no quiere decir que no haya problemas. Pero en su amor vamos a recibir todo lo que anhelemos si le buscamos de todo corazón. Pero al mismo tiempo recibiremos lo que creemos con fe, que lo visualicemos. Que lo visualicemos. Sí, yo puedo decir que visualicé ese guisado, me lo imaginé comiendo, dije, ahora que me lo preparo, porque mi intención era preparármelo, dije, pues ¿quién lo va a hacer? Pues yo me lo voy a hacer. Y me lo imaginé comiendo, y sí, ya, o sea, lo visualicé y Dios me lo dio. Amén. No sé si mi hermana Irma quiera comentar algo, pues, por último. Es hermoso ese amor, ¿no? Y creo que es el único amor fiel y verdadero Amén. que hay para el Amén. ser humano. Porque normalmente entre nosotros nos andamos engañando, mintiendo, robando y haciendo Amén. cosas que a Dios le desagradan, ¿no? Pero fíjese que cuando yo he pasado por problemas, en el momento que estoy angustiada, viene a mi mente la palabra del Señor que me dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya, sí. Y yo me hace reaccionar y digo, sí, Señor, perdóname. Y X problema y otra vez vuelve la palabra, pero a veces la siento enojada, esa palabra. Sí, sí. Y yo a veces siento que Él se enoja conmigo porque ¿qué no entiendes que si crees en mí vas a ver mi gloria? Y bueno, ahora ya he quitado eso de angustiarme tanto. Ahora le digo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Amén. Ya no tanto me preocupa, sino que, Señor, por favor, quiero ver tu gloria, ayúdame a pasar este problema, ayúdame. Y créame que el Señor lo hace porque estamos de pie. Gloria bueno, a Dios. Pastor, me dio mucho gusto haberlo tenido aquí. Amén, amén. Excelente placer. Palabra de mi Padre. Espero que realmente ustedes lo atesoren en su corazón, que no lo echen en saco roto, porque de verdad que es muy importante tener fe, pero hacia el único Dios vivo. Amén. ¿Sí gusta dar su dirección, Pastor? Sí, nos encontramos en calle José de la Luz Blanco, manzana 186, lote 17, colonia Santa Marta, Acatitla Norte, código postal 09140, alcaldía Iztapalapa. Nuestros servicios son los días domingos a las 9 de la mañana, a las 12 del día y los días miércoles a las 7 de la noche. Amén. ¿Su número, Pastor? El número celular es 55 21 98 58 29. Amén, gloria a Dios. Yo voy a dar el número del Pastor Ramón Barrero. Es el 55 26 64 56 65. Y del Pastor Juan Arnulfo es el 55 70 63 57 08. Y me congrego en la calle Juan Evaristos Hernández y Dávalos, número 1, Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Estamos ubicados en la línea 9 del Metro Lázaro Cárdenas, salida José Peón Contreras. El miércoles hay un servicio a las 7 y los domingos hay 4 servicios, a las 8 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Ahí encontrarás siervos del Señor y siervas que te podemos ayudar en oración. Tus dudas igual, ahí se pueden dar solución. Y me dio mucho gusto que nos estés acompañando. Y muchas gracias. Este programa se ha terminado. Que el Señor Jesucristo les bendiga